Bendiciones a todos, bendiciones. Hoy simplemente vamos a resolver muy rápido una pregunta que la gran mayoría de líderes no suelen responder, no saben a veces cómo responder. Es interesante que muchos pues alegan ser, y lo hacen incluso una muy bonita intención, pero alegan o afirman ser evangelistas sin saber qué es el evangelio o qué son las buenas nuevas o evangelio. Es muy fácil la pregunta, ¿qué son las buenas nuevas o evangelio? La respuesta precisa, exacta, está en Hechos capítulo 13, verso 32 y verso 33, que dice: nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres, ojo, la promesa hecha a nuestros padres, la ha cumplido Dios, el Creador, para nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Eso lo dicen acá Pablo, los apóstoles en general, dando a entender que se cumple primero en ellos, en los judíos, y pues cómo se cumple o cómo se genera. El texto griego de hecho habla de generar, cómo se genera este cumplimiento, cómo se genera esta promesa, pues habiendo resucitado al Mesías. Entonces, las buenas nuevas o evangelio es la promesa que se le hizo a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, la cual se ha generado, o el Creador la ha generado en ellos, dice ahí, en nosotros, sus hijos, para nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Entonces, las buenas nuevas o evangelio es la promesa que se le hizo a los patriarcas, más exactamente a Abraham, en Génesis capítulo 12. Pues aquí la pregunta sería, ¿cuál es esa promesa? Y es de las preguntas más fáciles, y esta yo sé que muchos sí la pueden responder con facilidad, porque la promesa del Evangelio también la menciona aquí en Hechos capítulo 3, verso 25. Hechos capítulo 3, verso 25 dice: ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres, ojo, con sus padres, cuando dijo a Abraham, en tu descendencia, o el texto griego y el texto hebreo, ya en el Antiguo Testamento habla de la semilla, en tu semilla serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por tanto, repito, las buenas nuevas o evangelio es la promesa que se le hizo, en primera instancia se le hizo a Abraham, y esa promesa es que en la semilla de Abraham, es decir, en el Mesías, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Es una respuesta muy fácil, pero que pocas veces se la tiene presente, se la tiene en cuenta, y de hecho ese enfoque es muy necesario para entender en contexto las cartas de Pablo, porque se trata, el mensaje central de las cartas y de los evangelios es el tema de la promesa, de la promesa. Ahora, yo quiero que observemos que Hechos capítulo 3, verso 25 está citando, por supuesto, el texto hebreo de Génesis capítulo 12, verso 3. Aquí en el texto hebreo de Génesis capítulo 12, verso 3 es donde se le promete a Abraham aquello que luego se cumple en Mashiach, en el Nuevo Testamento. Y el texto hebreo de Génesis capítulo 12, verso 3 dice: Ba'abarajá mebarjeja umekalelja aor. Y luego dice: Benibrehu beja kol mishpachot ha'adama. Y esto en contexto, aquí pues lo voy a hacer lo más sencillo posible, porque no es una clase de gramática de hebreo bíblico, para nada. Voy a hacer lo más sencillo posible. En contexto, esto es, aquí Ba'abarajá es prácticamente un vegictol que por lo regular se convierte en un modo volitivo indirecto y no traduce futuro, sino que traduce una finalidad. Este es una traducción que denota finalidad, propósito. Aquí el texto hebreo en Ba'abarajá, mebarjeja, traduce para bendecir, o sea, para yo bendecir, dice el Creador, para bendecir a los que te bendicen. Luego acá aparece umekalelja, y a los que te disminuyen, ahor, a los que te disminuyen, maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la Adamá. Aquí la palabra Adamá podríamos, entre comillas, hacer una interpretación en general, porque de hecho
esta palabra Adamá en los primeros capítulos de Génesis trata de un lugar que no es parte de la tierra exactamente. Y es una cuestión interesante en ese contexto de Génesis, incluso donde se menciona al Gan Eden. Parece ser que este contexto de la Adamá, parece ser un terreno, un suelo que recibía un vapor, un reguío de la tierra que estaba bajo ella. Pero eso es un tema aparte. La palabra en el caso de la palabra baraj, como verbo baraj, que está aquí implícita en esta conjugación, va a barajá, en este vejictol va a barajá. Aquí esta palabra, el verbo baraj, muy impresionante la información que nos otorga este diccionario de Ernst Jenny Klaus Westermann, donde se menciona una referencia al acadio birku, es decir, la palabra baraj para bendecir, el verbo baraj, bendecir, parece haber estado ligado en su momento a la palabra acadia birku, o en su momento pues parece ser un derivado de la palabra birku, rodilla, también energía, fuerza, y seno, empleado eufemísticamente para designar los órganos sexuales y en los ritos de adopción, Es muy importante porque ¿qué nos está tratando de decir aquí el autor en este diccionario? Que según las fuentes registradas, parece ser que la palabra baraj, bendecir, en sus inicios, en la antigua Mesopotamia, precisamente un lugar o región donde alguna vez quizás estuvo el mismo Abraham, donde quizás se le hizo la promesa a Abraham, la palabra baraj o el verbo baraj, bendecir, tenía que ver más con un rito de adopción. Es posible que lo que realmente estaba entendiendo Abraham cuando le dice que bendeciré a los que te bendicen, está diciendo que adoptaré un sentido de adopción. Tenemos esa referencia y aquí tienen las fuentes y ustedes podrán ubicarlas, obviamente. Entonces, podemos ver que no se equivoca si acaso le hacemos caso, por supuesto, a ese contexto histórico, lingüístico del antiguo acadio. Podemos observar aquí en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, verso 5, que dice que nos predestinó amorosamente por medio de Jesús el Mesías para ser hijos suyos adoptivos según la buena disposición de su voluntad. Vemos que, por supuesto, el tema de haber sido bendecidos a través del Mesías tiene un concepto de adopción, tal como aparece en el antiguo acadio la palabra birku o el verbo birku o el sustantivo birku, en este caso, ligado quizás al verbo baraj, bendecir. Esta palabra birku en el antiguo acadio, que repito, como ven aquí en pantalla, también era utilizado en ritos de adopción. Por eso, vuelvo a repetir, es posible que en aquella región, en esa región donde Abraham estuvo asentado una época y donde se le entrega la promesa del evangelio, le haya dicho o haya entendido, y la gente que estaba en ese momento haya entendido el tema de bendecir como que en tu semilla o en ti, Abraham, serán adoptadas todas las familias de la Adamá, de ese suelo, de esa región, de ese terreno. Entonces, volvemos acá a Efesios capítulo 1, verso 5, donde vemos con claridad que ese concepto de adopción está ligado a la promesa del Evangelio. Otra de las respuestas que pueden tener, una respuesta muy precisa que podemos tener sobre qué son las buenas nuevas o Evangelio, la tenemos también en Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice que pues no me avergüenzo del Evangelio, fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, aunque el texto griego tiene que ver con fiel, dice que es para todo el que es fiel, trata de decir que es para todo el que tiene fidelidad, para todo el que es fiel, del judío primeramente y también del griego, pues en él se revela la justicia de Dios por la fe y hacia la fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En fin, aquí tenemos otra de las respuestas para dar a entender qué son las buenas nuevas o evangelio. Sin embargo, se nota que está ligado al concepto o a la respuesta que tenemos acá en Hechos capítulo 13, verso 32 y verso 33, porque prácticamente tiene que ver con esa promesa que en la semilla de él serán adoptadas todas las familias, todas las naciones. Y tenemos en Romanos capítulo 1, verso 16, que por supuesto es poder, el evangelio es fuerza, poder de Dios para la salvación, para todo el que es fiel, para todo el que cree.
del judío primeramente y también del griego. En algunas versiones colocan también para el gentil. Entonces no se olviden, ya saben que las buenas nuevas o evangelio es la promesa que se le hizo a los patriarcas, específico a Abraham, y esa promesa ya se ha cumplido habiendo sido resucitado Mashiach. Y esa promesa consiste en que en tu semilla, Abraham, serán adoptadas o serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendiciones, bendiciones a todos.